caras de la luna son dos. Prefiero que sigamos, amor, por eso desde soy. Amar, llorar. El tiempo, Fabi, nos ayuda a olvidar. El tiempo es un efecto fugaz. Y tirarlo Junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar. Mientras brillante sobre mi mano, tu vida, tu corazón. brillante sobre mi mano, Tu vida, tu corazón. yo vi tu corazón. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan. Un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticia.
Muchas gracias, nene. 15 minutos pasan de las 2 de la tarde en este martes 29 de octubre de 2024. Esto es Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Dámelo para acá. Los Un niños, carpinchito de los niños le no es dicen Nordelta, pero capibara, le dicen los capibara le chicos. dice. El mío le dice capibara. Pues, A mí me deja descolocado. Carpincho, Dice, chico. viste, tengo un juguito de los capibara. ¿Qué mierda? ¿Qué miércoles de capibara? Digo, es un carpincho. Es un carpincho eso. Capibara. Le vamos a poner nombre. Tenemos capibara. Tenemos no es capibara. Nordelta, es Radio Nuevo Día. Y en la selección musical y puesta en el aire está el señor Brian Álvarez. Le dije a Alfon que la voy a llevar, cuando la lleve a Buenos Aires, la voy a llevar a Nordelta para que vea a los capibara en vivo. Ahí va. Y le mostré videos, le puse Sí. que le mostré que andaban en los Para patios de ellos las son como casas, perritos, todo. ¿viste? Ay, Sí. qué bonito. Sí, pero algunos no los quieren. Sí, no. Pero es el hábitat de ellos. Sí, es el hábitat de ellos. Le invadieron todo con edificio. Sí, así es. La co-conducción y producción de este programa está a cargo de Sandro Batman Díaz. Hay streaming, ya estuvimos mostrando nuestro capibara. Hay que ponerle nombre al capibara de Radio Nuevo Día. Ya lo mostramos por el streaming. Capibara. No tenemos streaming. Carpincho. Ah, sí, tenemos streaming. Tenemos, si estamos ahí, ya lo mostramos. Ah, Ya lo mostré bien. acá, lo agarré a UPA y todo. ¿Con qué necesidad? Huguito Tenemos le vamos a poner. Huguito. Ya te hola, dije, amigos. hay streaming. Y si hay streaming está Julián Quiroz. Julián. Con la cara ¿Qué llena pasó? de El risa. fin de semana te está grabando. No hagas eso porque te está grabando después. ¿Cómo le va a Claudia Ratara? Muy bien, muy bien, ¿Cómo muy bien. anda? Muy bien, ponele. Vamos que está levantando. Vamos que está levantando. Está levantando presión, está Sí, levantando sí, presión la bomba de aceite. Pero bueno, Mensajes subliminales. qué manda. qué bárbaro, solo para entendido. Pero bueno, tengo saludos a mi ex mecánico. Ahí va. Saludos Tengo a mi para, ex mecánico. tengo para pasarle un link Sí. de Franco Colapinto. Ah, Para que usted esté a ver. totalmente informado todos los días. Ayer, Se lo tengo que pasar. no, La sumamente, rompió. sumamente ofendida ayer con los comentarios en el grupo. ¿Por qué? No sé. me está- Hay uno que le agrede. No, sí. El bullying, el nivel de bullying que hay ya en esta empresa, Excelente en ambiente esta laboral. cooperativa, yo ya no lo puedo creer. En esta mesa de operaciones, como dicen algunos. Es impresionante esto. ¿Quién dice? No importa. Vení que te hacemos una cirugía estética. Pero bueno, Vamos a hacer una cirugía del cerebro igual si querés. No sé, no hay problema acá. cuestión, eso, el nivel de mobbing laboral es una cosa increíble. Móvil laboral le Sí, metió, sí, ¿viste sí. cómo está la leguleya ahora? Le Uno metió que le móvil- busca, uno móvil que le pone laboral. onda, que se trata de empapar en los temas, Le toda la voy a- historia me bardea. Y tengo otro mensaje. Hola. Y tengo otro mensaje más. ¿Qué decís que yo te bardeo? Me pusieron ahí unos videos. Para no sé Claudia, qué. no sé qué, que Claudia hablando Con la- de un video Porque le contamos a la gente que hay un video de Lizzie Tagliani hablando hablando, de la Fórmula 1, igual. como igual. generalidades. No, vos sos, No, ayer habló con vos sos con 10 de Feliz. décima potencia, Claudia, Claudia Lizzy. Ay, Dios mío. Tengo algo, usted ayer A se ver. fue enojada porque en el RBS, ¿cómo se llama? El TRS. DRS, en el dibujo Sí. había puros hombres. Ah, enojó. sí. Bueno, tengo un mensaje también respecto de eso. Hay A gente ver. que estuvo escuchando. ¿Qué dicen? María Catalanieu, busque. Sí. Si no hubiese sido por María Catalanieu, para que usted se sienta lo máximo, si no hubiese sido por María Catalanieu, Colapinto podría haber sido Ayrton Senna y no llegado a la Fórmula 1. Así que búsquela, fíjese quién es las Ah, relaciones lo voy a públicas buscar. de Franco Colapinto y usted se va a sentir, ¿por qué no figura? Y si la tiene a María Catalanieu al lado, no necesita dibujo, María. No, bueno, No, pero, no, lo- pero ya para está. que usted se sienta Sí, que... sí, que no, hay sí, pero a lo que mujeres ahí voy, en la a lo que Fórmula voy 1. es que vos fíjate cómo es el pensamiento, ¿no? Está, Sí, sí. está No, bárbaro, pero no, está bárbaro el dibujo, lindo, pero se está le muy lindo el escapó. dibujo, Se le pero, pudo haber escapado, no creo que pero lo porque haya es hecho parte, adrede. es parte del inconsciente. Claro, no creo que lo haya hecho Claro, no lo hace a propósito, del pero dibujante. no lo hace, obvio, lógicamente, pero ¿sabés qué pasa? O sea, Hay deja personas entrever- como usted que vienen así, no, vienen deja enojadas. entrever que es parte del inconsciente, Claro, es parte del sí, inconsciente, Sí, es así. sí, sí.
Bueno, hay que escribirle, entonces, bueno, escribámosle que tanto. escribámosle y digámosle que haga Porque mujeres, porque claro, también también habemos hay. mujeres que estamos aprendiendo de Fórmula 1 Ahí va. porque estamos apoyando Ahí a va. nuestro piloto nacional. Eso es. Llegó Sandro Batman Díaz, estamos todos completos. Hoy está el hombre araña ahí al lado. Se vino con los lentes rojos y lo hubiera visto. Está toda la sangre Hubiera visto. por todos lados de Hay sangre sangre acá. en la puerta. Sí, sí, una cosa terrible. Tiene que ver obviamente con Halloween, Con Halloween, este jueves. sí. Ahí, pasillo de Halloween, como ya viene haciendo Radio Nuevo Día, para regalar un par Con de caramelo, golosinas. con fotitos. La única consigna es que los pibes vengan disfrazados. Hay algunos que vienen disfrazados todos los días, igual. Son de terror, igual. No necesitan disfraz, nada, cara lavada, ¿cierto? Sí. Como nosotros. Ahí va, Sí, ahí sí. va. Te cuento los datos del tiempo a esta hora de la tarde. Vamos a ir, aflojémosle un poco. Si podés disfrazarte, por ejemplo, No, a ver que si sos adulto, a ver, ¿Te ¿de qué te disfrazarías podés vos? disfrazar? Pará, si sos adulto, ¿de qué te podés disfrazar que dé mucho miedo? De surtidor de IPF. De Patricia Bullrich. de De Arca. Patricia de Arca, Bullrich. de Arca. De Arca te podés De disfrazar. Arca. Te agarrás y te un Claro. mensaje subliminal. Te hace un baulcito todo de cartón corrugado así. Arca le pone adelante. Listo. Tal Salen cual. todos huyendo despavoridos. Sí. Digo, Está aquí. ¿qué otra cosa por De eso? carnet de la prepaga. No, tremendo, tremendo. De De la góndola de enfermera que supermercado. se llevó a Maradona en el 94. También. De góndola de supermercado. Medio difícil, pero bueno, por ahí lo interpretás. De Un par de cajera, códigos de cajera, cajero de supermercado. Te Ah, podés- pero no, pobre cajero, la ligas. el digo, cajero pobre. sí, código de Además que barra. de código de barra, ahí está. ¿Qué sé yo? Ahí está. Ahí va. Bueno, son esas Cosas cosas que generen terror en los adultos. Sí. Y, pero no sé cómo podría disfrazarme de responsabilidades. Esa nos caga a Sí, todos. no, esa a todos. entra todo, pero Algunos más, algunos menos, pero Claro, algunos no lo han descubierto todavía. a algunos le escapa. Claro, vienen con los nylon. Todavía no. están nuevitas. Sí, ¿viste? No he visto La- responsabilidad. la Pero alarma- son braves, que- La alarma les tapa el código de barra, Que no, te escapan a los olvides. pibes que dejan por ahí. Y Claro, saca. eso de que dejan pibes por ahí, qué mal, ¿eh? Después esperan que los saluden para el Día del Padre, ¿viste? Después se hacen tatuaje con el nombre. Después, Te amo. Te amo. Lauti, sos el amor de mi vida, le pone, No le después pasa le- ni no la- le pasa ni 500 pe para ni medio 500 alfajor. pesos. Nada, Después, nada. un día le pasó Sí, dos mangos bancalo después. y no hace cosa que se cruce a la ex que se hizo las uñas, porque va a decir que se hizo las uñas con la plata de él. Bueno, Sí. ya Porque- empezaste. Ya empezaste. Ya empezamos, sí, ya empezamos. Ya le agarró el- Ahí tenés, de mamá luchona. Ahí tenés otro disfraz. De mamá luchona. Bueno, hoy es 29 de octubre, ya estamos en Navidad, olvídense. De ñoqui de la cámara. te Noviembre podés va disfrazar. no, ya estamos en Navidad, estoy diciendo, espera, Ah. no sé impaciente. Estamos así. ¿Tú qué? Empieza noviembre y estamos 10 de diciembre. Abrazándonos, llorando. ¿Qué pasó? brindis. Yo no sé qué pasó con esta segunda mitad del año. Fue un pestañeo, Sí, se terminó. el tuki. año. Ya está. Sí. Bueno, tenemos 29 de noviembre. ¿Cómo hacer ñoqui con lo que tengas en tu heladera? Ya le tiré el tip a Claudia. Yo tengo un ramito de perejil. Tiene perejil y un huevo. Tengo Después huevo. vemos cómo hacemos. Tengo huevo. Los ñoquis. Con lo Para- que tengo en para- la heladera, mugre. Dice, Con lo que tenés- tenga en la heladera. Tenés un pedazo de manteca Vamos a rancia. comerte unos ñoquis de imanes. De almanaque. Che, viste. Muy que buena, en la muy heladera- buena. En la heladera, ¿qué puede tener a esta altura del mes? Yo les digo, ustedes asientan o no asientan o agreguen. Medio sachet de mayonesa. Sí. Sí. Un cacho de... Capaz que te queda un sobrecito de ketchup, ¿viste? Porque Pará, yo no pongo el ketchup y lo guardo. Déjame, Ah, bueno, claro, pará. no me dejás triunfar. Bueno, bueno. La de ketchup toda arrugada. Sí. La de sabor a lo mismo. Digo, uy, dije marca. La de mostaza, también toda apretada. Un cacho de manteca rancia. Un pedazo de queso duro que quedó por ahí escondido. Sí, que nadie lo vio. Que pedazo de queso cremoso que se puso amarillo porque está ahí. No sé. 2 zanahorias abajo en la parte de la verdura. Un zapallito, con suerte. Hielo. Mucho hielo. Y agua fresca. 2 huevos, 3. Ya. Un limón. Ya. Medio limón. Medio limón. Medio limón. El- Digo, McLaren. medio limón. ¿Viste? ¿Y qué más pueden tener? A ver. Y cebolla siempre. Cebolla, pero yo no la tengo en la heladera porque te invade. Ah, yo la dejo. Acá. Bueno, en mi heladera no hay nada más que cebolla. ¿Vos? ¿Qué ¿Qué más más? Tengo una agregar? gelatina recién hecha que va a tener gusto a cebolla. Hoy me estoy dando ¿Viste cuenta. que sos huevón? ¿Viste? No, que puede sos- que zafe, puede que zafe. Zafa.
Sí. ¿Qué más puede haber? Ahí, cuente. De lo que yo le dije, todos tenemos eso. Diga que sí o diga que Esencia de no. vainilla. También. Yo la tengo en la alacena, no la tengo ahí. Caldito de verdura. Que yo la guardo en el cajón. Ah, yo lo guardo en la alacena. Pero caldito sí tengo. ¿Guarda lata en la heladera usted? No. Yo guardo, tengo un problema con la... No, ¿Sabe yo no. qué guardo en la heladera? La lata de picadillo y la de paté. No sé por qué. Ah, bueno, eso lo Lobito. Yo las guardo. Porque le gusta cuando las va a comer, le gusta que está esté fría. Ah, claro. ¿viste? A mí Sí. me pasa lo mismo. Pero ¿Qué no, más no. puede tener? ¿Usted come Yo tengo atún. picadizo? Chicos, no quiero alardear, pero tengo Harry lo atún. dio hace un 23 con galletas, picadillo. Sí. paté. Ayer estuvo comiendo Lobito eso. Pero, ¿o no? Sí, Y a él le le entras encanta. al mate y le entras a eso. Está acá, vámonos. A él le Vamos, encanta andá. eso. A mí me gusta más el Everbus. Deber. Sí, Bueno. bueno, pero ustedes vienen de la familia Ford. No, no. ¿sí? Yo le decía cuando era No, chiquita. es barato el Leverbus. Es más, es barato. Es más barato que el paté, inclusive. Yo creo Dos que es más latas de barato, paté, sí. un Más o Lever. menos, sí. Más o menos. A mí me gustaba uno que cuando yo era chiquita tenía el perfil de un chanchito y se llamaba Choricito Fernarolo. Todavía existe. Entonces yo cuando no existe más Fernarolo. Ahora hay otras marcas del Everbush, pero yo cuando era chica decía, quiero Choricito Fernarolo, decía yo. Apa. Y hasta el día de hoy, yo a los chicos les digo, Friolim, yo les viene digo, ahora. ah, bueno, y Friolim. Paladini. Paladini, pero Bueno. me gusta más el otro. Sí, hay uno, sí, Hay uno que y hay viene otro, en Cañoli. natural. El Cañoli también Sí. está muy bueno. Sí. Y yo a los chicos les digo, tengo unas galletitas con choricito Fernarolo. Yo hasta el día de hoy le digo Lo mismo. choricito Fernarolo, no le Ahí digo va, Everbush. ahí va. Bueno, vamos a hacer gnocchi con perejil y huevo. No sé cómo se la va a arreglar a lo Tagliani. Ajo tengo, ¿Tiene ajo? ajo tengo. Tenemos preparado Acá- No sé, tengo que verlo porque viste la otra vez se me secó un ajo. No. Porque se secó. Que estaba en la Bien, heladera, ¿cómo estábamos ahí entonces? quedó ¿Cómo seco. estábamos ahí? O sea que no somos nosotros los de las flores. Porque las flores, usted abrió la puerta, las flores dice, Sí. Ah, nada que ver. venía nada la que ver. nube negra Mira antes cómo que viene vos, mi flor, Claudia. mira cómo Entró la nubecita con el rayo antes que vos. La mala antes onda que hay vos. acá. Voy a tener que empezar a prender saumerio de vuelta. Va a tener que traer y Tengo que curar. empezar, sí, Va a tener que hacer traer una y curar. limpieza de saumerios acá. Pero bueno, no sé cómo hacer con gnocchi con todo eso. Eso es No sé, que digo, para una bueno, tortilla. porque todos dicen, viste, hacemos unos ñoquis espectaculares con lo que tenés en tu heladera, dale, metele Y sabor a empiezan a mayonesa. sacar champiñones. Claro, pero pará, sacan yo un no cacho tengo de eso. carne así. Dice, no, con esto que te sobró. ¿Qué me sobró? Dice, este bife angosto, pedazo de bife angosto, 1,5 kilos. ¿A Hacete quién el le tuco. sobra bife angosto? Ponele, sacan, como decís vos, sacan eso. Sacan champiñones, sacan crema. ¿De dónde carajo? ¿Cómo, sacan cómo? los 20 Ah, y, 29. y un poquito de cibulet con lo que tenemos en la heladera. O Sí, sea, claro. pará. Crema, champiñón, un cacho de carne como para hacer un asado para 10, ¿viste? Para hacer tuco. Está en pedo, te digo. Yo ayer hice Alcauciles. alcauciles, colorete, ¿viste? claro. Claro. Yo no quiero alardear, pero yo les quería comentar que tengo atún. ¿Viste los Ford cómo están? Pues se pasó de la palta a la tuna así, sin Sí, para que escala. la palta, les voy a contar la historia de la palta. ¿Vieron que la otra vez compré? Ahora que bajó la no otra compra vez más. compré- Ah, no, no compra más. Vieron que la otra vez compré una palta. Sí. Bueno, Se y me hice... ¿Maduró no? No, y sí, no, la hizo. ¿sabes? Pero viste que vos la palta es como que es pan para hoy, hambre para mañana la palta, Sí. ¿no? Porque se te pone fea la Hazme palta. la quiera, la tenés que Depende hacer. qué tan verde esté, capaz que es hambre para hoy y palta para pasado mañana a veces. También, ¿viste? sí. Medio- No, pero bueno, agarraba yo y le iba haciéndome con unos pancitos tostados integrales con queso crema, le ponía tomate, le ponía Paltita. palta, ¿viste? Le echaba unas semillitas y me hacía unos huevitos poché, Sí. ¿viste? Correcto. Bueno, porque Le viste hacía que una tipo keto. eso. Pero que es rico, no, Sí, sí, keto queda porque rico, el no, pan, pero queda el rico pan porque tiene, el tiene- pan tiene carbohidratos, el huevo creo tiene que el proteína, tomate tiene tiene todo. carbohidratos Sí. y todo, cosas buenas. Y quesito, Sí. ¿viste? Bueno. Y, Le metí una mezclita como para Claro. engañar la panza. y hacía unos sanguchitos con la palta. Y la palta me duró como para 4 días, porque, o sea, Solo vos comías. solo Eso, comía palta, yo. Claro. y entonces yo dije, ¿cómo hago para que me dure esta palta? Porque Se va a va a poner oxidar, fea. sí. Y bueno, la puse con la puse como para abajo, ¿viste? En el tapercito. Sí. Y bueno, y aguantó 4 días, Pero, le tiró la palta. ¿viste? Y yo digo, dice qué lo que saben que pobreza. si dejas la semilla de la palta dentro de, Sí, igual, peor. de la mezcla no se oxida. No, a mí cuando se me oxidó menos cuando le saqué le quitaste. la cosa. Le pusiste limón porque con limón aguanta Ah, mira qué mucho. bueno, voy a empezar a hacer eso. Porque Cuando prepares a mí me dura mucho. la papilla, el sí, picadillo. yo la corto en láminas Ah. para comerla en A el mí me sanguchito. gusta
aplastada, con ajito, Pero, viste, picante. me duele un montón comprar la palta porque me parece que es muy caro. Antes yo cuando era chica, comía mucho kiwi, era una de mis frutas favoritas. Ahora veo el precio del kiwi, pero Dejá de nomás loca. pasar para- La otra vez compré un kiwi, me salió 900 pesos un kiwi. Dije, no, o sea, no, olvidate, dije yo. no, olvidate. Pero bueno, es una fruta, viste, que tiene un concentrado de vitamina C, es muy Sí. bueno el kiwi. Pero bueno, que sea bueno lejos, porque Sí. la verdad que es re caro. Pero bueno, así las cosas. Está bien. Bueno, le propongo, mire, hablamos como 20 minutos de un solo tirón de los ñoquis, de lo que tenemos dentro de la heladera. De las cosas de terror. Ahí está. Tenemos tema. The Cure. Hot, hot, hot. Caliente, caliente, caliente. Dale. On the ground, 16 feet below the street, the sky can't see down. But you can have places lost in space and everything went black. It never went by. Inside at sea, and all the fish like rain raining down on me. Snap what's in the flow, and everything went black. Left it on the water, and I never went back. Hey, when that lightning comes, hey, yes, I like it a lot. Hey, 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 sometimes I like to jump and just come dancing to me. Just to that feeling. Lightning strike and hit me in bed. Threw me around and left me for dead. Was on the moon and everything went black. I left that house on fire. I never went back. Hey, hey, I like it when that lightning comes. Hey, hey, I like it a lot. Hey, hey, I'm jumping like a jumping jack. It's a sweet and sweet and baby and Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Atleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368.
En Río Gallegos, tu solución la tiene Catlella. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional.
Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. El sábado 9 de noviembre, los escribanos asesorarán en diversos temas importantes para vos y tu familia, como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir vehículos y a menores para viajar, uniones convivenciales, régimen patrimonial de vivienda familiar, donaciones, testamentos, compra-venta de inmuebles, sociedades, contratos y muchos temas más. Los notarios responderán tus preguntas y te brindarán la orientación jurídica que necesitas. Consulta al Colegio de Escribanos de tu provincia para más información.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscás construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general.
Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Gracias, Pajarito. 14 y 50 minutos, 14 grados 6 décimas la actual en la capital de la provincia. Humedad 44%, presión 997.2 hectopascales, viento del oeste a 50 kilómetros en la hora. La visibilidad es buena. Por la tarde va a estar ventoso y por la noche, para solaz de nuestra querida Claudia Rataro, llovizna habrá durante la jornada de este martes. Ahí va. ¿Qué pasó? Nada, que me estaba pidiendo que me suba el volumen. Qué bien que anda ahora. ¿Qué le hicieron? Vi que hicieron ahí una cosa, un tejimaneje medio raro. Tiene. Estamos uno de los ingenieros. Fue intervenido, claro, fue intervenido porque está, obviamente, con tecnología de punta. Tecnología ND. Claro. Le atravesamos un control remoto. Le contamos a la gente que hay una ficha de auricular que no anda bien y le atravesamos un control remoto que está haciendo que funcione. La inteligencia artificial. Sí. ¿Qué inteligencia artificial? Es inteligencia natural. Dame una pinza y un alambre y listo, sí. Lo arreglamos con alambre. Lo atamos con alambre, como la canción de... Sí, señor. No lo nombré ahí. ¿Por qué, pobre? No me cae bien ese pelotudo. Bueno, sí. Pero bueno, Se ríe. Qué maldad. Ni se te ocurra ponerlo Copani porque voy no. Cago a cachetazo. Hay una canción que está buena de Copani. ¿Cuántas minas que tengo? No, hay una canción que está buena, yo le voy a pasar el dato. No. Googleen. Yo siempre los mando a ¿El más grande sigue siendo River Plate? No. Vamos, los primos de River hoy, vamos, que la pueden dar vuelta, vamos. Anoten. Ahí un saludo para los campeones de América. ¿Quién mandó un saludo? Los primos, no. A los primos vos le estás mandando un saludo a vos. Libertadores. Buena onda, vamos todavía. Viene ahí. Sí. Vamos. Vos dejá de hablar del partido del otro día porque te va a ligar. Con riestra, te va a ligar una reprimenda. ¿De dónde? Una riestra de ajo. Te va a ligar. ¿De dónde es riestra? De acá, de la familia Riestra. Bueno, empezaron los dos, boludos. No, yo no tengo idea, chicos, de hablando en serio, no tengo idea. Es el patio de atrás de San Lorenzo, de hecho la cancha queda al ladito. Se van a ligar una reprimenda. No, pero ¿es un club Riestra? No, es una SAD encubierta. Más o menos. Que es como tipo solteros y casados después, ¿no? Algo así. Mirá cómo le da aquello. No, yo no, chicos. Rogá porque San Lorenzo empate al menos el fin de semana. Y vos igual. No tengo idea, no lo voy a mirar. Nosotros perdimos ayer con Unión, horrible. Voy a estar mirando otra cosa. Y yo no digo, y que habla de Riestra y Gimnasia perdieron 1-0. Pero vos no mirás fútbol, yo sí. Yo miro a Boca, que fútbol. Después el resto no me interesa nada. El resto no me interesa nada, Julián. Le estoy tirando buena onda a los primos de River para que hoy le vaya bien. Genuina, ¿no? Sí, pero mirá la cara. Tirando buena onda, re genuina. Mirá. Tirando onda, me imagino, temprano. Me imagino. O no, te mandé mensaje a la radio todo cuando tiraba formaciones hoy. Pero pusiste Rivergüenza. Y sí, peor es ser de River. No sé. Hoy lo importante es jugar bien o ganar. Claro. Me importa 3 Joraca como le vaya. Van a hacer 2 goles y van a desesperar. Va a entrar el Piti Martínez, van a poner al Pato Filiol, al Beto Alonso, a todos a cabecear el centro. Le meten mística, metieron banderazo. Eso estuvo lindo, metieron cohetes en el hotel, todo el quilombo, le metieron color. Tenés que ganar en los 90. Es fútbol, es como decís vos, ahora sí me pongo serio, es fútbol. 3-0, tienen que remontar. 3-3 para llegar a los penales, 4-0 para pasar sin penales. Ataja Armani encima. Está todo dicho, ¿no?
Vamos River, vamos hoy. El equipo argentino tiene que pasar a la Libertadores. Vamos los gallos. Mira, ya veo que ganan y mañana me tengo que pintar de color negro como este termo, más o menos, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ahí está. Usted no dice nada, tío, no. Es pariente de River. Me No, imagino yo que no tengo Romina debe estar Yo- haciendo fuerza por River igual. Mi querida Romy, le mando un saludo. También ella, así, apoyando a los equipos argentinos. Ponele. No, imagínate jamás, pero aparte Jamás. yo tengo, mi mamá, mi hermana, mi Romina, mata. me mata, mi hijo, Lucas, o Todo. sea, yo Entero, re apoyo Boca, me encanta que gane Boca. ¡A la Boca! Bueno, salvo cuando juega con San Lorenzo, que San Lorenzo siempre le gana, pero Ponele. es verdad. Ay, Dios mío. Yo tengo un compañero de la facultad hace hace 20 y pico de años que yo me reí mucho, pero seguro, digo, San Lorenzo siempre le gana a Boca, no sé qué, y bueno, le ganamos y me echó. ¿Se sacó de... Sí, digamos, teníamos que estudiar, me echó la miércoles del departamento, dijo, bueno, quedamos así, no hay que estudiar con gente de Boca. Bueno. Pero bueno, está... Se ríe aquel le metió buena onda igual o Sandrulli, ¿no? Le metió, mandó un saludo a los primos, todo. Está fondeado, ahí no quiere aparecer. No quiere venir por acá, ya viene. No sea cobarde, venga para acá. Se ríe el muchacho. Venga para acá. Bueno, estaba viendo una noticia hoy en el diario Nuevo Día que me causó una historia medio tragicómica, ¿no? ¿Cómo pueden ser las mujeres cuando se enojan? ¿Qué pasó? No, bueno, si pensamos en los grandes robos del siglo, ¿no? Del siglo pasado, que siempre se descubrieron por qué. Sí. Porque una mujer Despechada, batió, ¿te acordás del secuestros, robos, todos Sí. fueron ¿por qué? Porque una Sí. mujer, alguien no se portó bien con una mujer, se enojó Tuki. y tuki, ¿no? Bueno, algo parecido pasó en Río La Gallegos. plantita, dice usted. Algo parecido pasó en Río Gallegos. Yo no sé si todos Y si el los muchacho oyentes presenta leyeron la nota. presenta Si el- no la leyeron, los invito a que vayan ahora al diarionuevodía.com Se habían peleado, ¿viste? y van a poder ver la nota, la van a reconocer leí. por un color fucsia. La leí porque me llamó la atención el título. Muy bueno, Tremenda, estuvo muy bueno. Dice, tremenda. bueno, ¿qué pasó? Hoy hubo un requerimiento, ¿no? La División Narcocriminalidad de Río Gallegos tuvo que realizar un operativo en una vivienda en el marco de una causa por infracción a la ley 23737 de estupefacientes. ¿Pero por qué? Esto no empezó así. No, ¿qué pasó? Discutieron por la sal en la comida o algo así, la pareja. Dijo, tiene mucha sal, no le pusiste, le ponés demasiado. Habrá cocinado el Se armó marido puterío, mal. Se armó puterío, sí, Bueno, seguro. Ponele, el procedimiento se cocinó llevó a él. cabo tras el reporte de disturbios en un domicilio ubicado en el pasaje Bartolomé de las Casas al 700, el cual había sido solicitado por el centro de despacho 911, según lo que comentó la policía. Porque ahora si tenés algún problema no llamás al 101, llamás al 911. Todo el Bueno, 911. muchos no saben eso. Yo la otra vez lo dije en el grupo, hay que llamar al 911, en el grupo de vecinos, y todos quedaron como no. Están mirando muchas series yankees. Sí, esta se cree que está, mirando sí, CSI. se claro. piensa que está ya claro. No, 911 hay que llamar. Bueno, al arribar al sitio, efectivos de la comisaría segunda, junto con personal de la comisaría de la mujer, porque esto parecía que era una Claro, gresca una familiar. cuestión de Claro. violencia doméstica. Podría o algo ser, así. algo estaba Sí, pasando. sí, sí. Encontraron a una mujer de 34 años retirando sus pertenencias tras un altercado con su pareja conviviente, propietario de la vivienda. La persona esta tenía 40 años. Todo esto está chequeado por la policía, chicos. Esto no es, Sí. esto No no lo es está bolazo. inventando Claudia. No es bolazo mío, no es bolazo No, Nuevo no, Día. Esto está no. está chequeado por la policía, por fuentes policiales. Durante la intervención, la mujer indicó a uno de los efectivos que había algo en el fondo del domicilio. Este algo tiene en el fondo de la casa. Chan. Muy bien. Le mandó- Catrina y Chani le mandó Brian. Al ser consultado, el hombre, manito en el bolsillo, dijo, no hay nada. Dijo, pero bueno, entonces dicen, ¿podemos ir a ver? Guiño, guiño. No, Y ahí tenés se que tener sintió- una orden de allanamiento. Sí, y ahí sintió el verdadero terror. No, rey, no. No tenés que dejarlo pasar. Y dijo, y bueno, o sea, ¿tengo opción? No, le dijeron. ¿Puedo llamar a alguien? Dijo, dice, bueno, entonces mostró Tengo el derecho a galpón. una llamada, señor. Mostró el galpón. Mientras dijo, bueno, piensa y salís, dijo. Dice, entraron al galpón y ¿qué encontraron? 8 plantines de marihuana. Hija de... ¿Viste? ¿Qué dije yo? Bueno, aunque el hombre aseguró, dijo, bueno, piensa y salís, dijo. ¿Y qué dijo?
¿Qué decís vos ante una situación así? Son de mi abuela. No. No, ¿qué decís? Son de ella. Claro. Y sí, o sea que le vamos a meter en un quilombo, nos metemos todo. Estuvo buena, no, estuvo lento. Bueno, aunque el hombre aseguró, dijo que estaban ahí, pero que él tenía el registro del programa de cannabis. Listo. Sí. Listo. Ya está. Pero que en realidad sin una orden de allanamiento la policía no... Pero lo que pasa es que por eso aclaran que él voluntariamente dejó que pasen. Claro. A ver algo que ella había dicho. Pero si no tuviese reprocan, no pasen. Traigan una orden. Mientras ellos van a buscar la orden, saco toda la mierda. No, chicos, pero que esto sería, o sea, si no hubiera llegado la anécdota al diario, si esto hubiera quedado ahí. Claro. ¿Y qué pasó? No lo tenía. Bueno, señor, entonces no hay problema, le dijo la policía. Entonces no se preocupe, dijo. Muéstrenle el certificado de reprocam. Tal cual. Claro. Sí. Dijo él. La papa, no lo encuentro. No lo tengo conmigo en este momento. Andás a ver, capaz que lo tenía y la otra. Como cuando te piden el seguro del auto y sabés que no lo tenés, entras a buscar en la guantera, decís, pero... Vos sabés que no traje el último comprobante de pago. Y estás buscando un comprobante que sabés que nunca lo vas a encontrar. No, viste, buscá. Ay, me lo olvidé, salí apurado. No sabemos si lo dejé en la Ferrari. Claro. No sabés si este es el caso. Capaz que el hombre sí lo tenía y justo no lo encontraba. Puede ser. O sea, no vamos a pensar mal. Ponele. Pero bueno, se vio en el vericueto el hombre en el momento que no lo encontraba. Bueno, así que por orden del juzgado federal local, ahí sí le dieron intervención a narcocriminalidad, y por orden del juzgado federal local, a cargo del doctor Carlos Ceresoli, el hombre fue acompañado hasta otro domicilio en la búsqueda de documentación habilitante, que tampoco la encontró. No la tenía. Estaba haciendo el acting completo, a veces en algún momento le decían, ya estaba Carlito. Perdoname. Y agarrarle la pestaña. No, pero que ahí no había amor. Estimado oyente, ahí eso no... Ahí no es. Ya está. Ahí no terminó. es. Cuando ella diga hay algo en el fue un límite que no hubo que cruzar nunca, pero ya está, compañero. Bueno, en consecuencia... La Liga de Masculinidades Dañadas lo acompaña. La Liga de Masculinidades Dañadas, escúchalo. Es una asociación satélite del partido político Oportunidad y Conveniencia. Olvídate, sí, la parte letrada. Ahí no es, cuando ella diga tiene algo en el fondo, ahí no es. Hay algo. No se iban para el fondo y encontraban un chulengo y él estaba haciendo asado. Una asociación ilícita iban a pensar entonces que tenía. Y sí. Claro. Bueno, en consecuencia se procedió al secuestro preventivo de las 8 plantas, que estaban re lindas las plantitas, porque la foto lo da fe de eso. ¿Tenía flor y esas cosas? No sé, yo la verdad que de eso no entiendo mucho, tampoco no voy a hablar de lo que no sé. Un panel de luces, pero algo de jardinería sé. Yo aprendí muchas cosas, yo voy a contar ahora, que cuando yo empecé a hacer mi jardín en mi tenía esas cosas. Antes de que exista esto de la Reprocan y toda la historia, tenía usted un yo buscaba cómo hacer, o sea, o ponele, no sé. ¿Cómo hacer plata? Plántula se muere, llega hasta tal punto y se muere plántula. Exceso de riego. Y era todo sobre... Todo me salía, absolutamente todo me salía cultivo de marihuana. Sí. Y yo dije, qué difícil que es cultivar marihuana. Sí. Es muy difícil porque parece que necesita muchos cuidados el plantín, la planta de cosas para poder llegar a crecer y toda la historia. Luz y calor, ¿no? Humedad. Y todos los consejos de jardinería que ponían en estas páginas, yo todos esos los tomé y vos sabés los rosales que yo tengo, chicos. Bueno, Rosales, señores DDI, guiño. Rosales dijo. No, tengo Rosales, posta. Pasa por mi casa y se da cuenta que tengo Rosales. Te van a caer lo de azul, no, chicos, yo nada que con eso. Pero yo siempre me río porque yo pensaba, viste, que si será que te monitorearan tus entradas en cosas, yo todo era todo. Porque además empecé a seguir a una página que era que muchos muy re buenos consejos tenía. Yo aprendí mucho de jardinería con eso. Pero bueno, al margen. Pero aparte yo ni siquiera, o sea, nada, ni cerca. Bueno, en consecuencia, como decíamos, se procedió al secuestro preventivo de las 8 plantas, un panel de luces LED y un caloventor. Mía, estaba preparado el hombre. Eso fue un auténtico desplante lo que hizo la señora. Un desplante le hizo. Un aplauso para mí. Porque sí. Le hizo un desplante, lo denunciaron y le quitaron la planta al pobre hombre cuyo amor no valió nada al final. Ya estaba con un mini emprendimiento, claro. Bueno, cagó la producción. El hombre fue notificado y cuenta con un plazo, tiene 48 horas para encontrar el carnet.
Mirá, hasta le dieron changüín y todo. Finaliza, y porque les dio pena por lo que le pasó. Con el corazón roto y encima sin las plantas. Sí, claro. ¿El Carlos o el Carlos? Y sí. Así que bueno, finalizado el operativo, también se estableció domicilio a disposición de la justicia. Ahora, después de esto no hay vuelta. No hay vuelta. De ninguna manera. No, olvidate. No la perdí. Puedo perder un amor, pero no. Pero eso no se hace. Primero con la policía. De última, si te las cortan ahí, te las dañan, decís. Pero así. Bueno, también, igual. En el caso de que el señor es pregunta, no estoy haciendo ninguna joda ni nada. No, el caso de que el señor encuentre el certificado del ya está, reprocambio, ¿tiene que devolver su planta? Sí, se la devuelven. ¿Se la devuelve? Claro. Ok. ¿Y hasta cuántas puede tener? Acá le devolvemos sus 4 plantas. Eran 8. La de 1,20 m no me la devolvé. Claro. Bueno, está bien, listo. La que están maduras. Llévese las dos que. Llévese las dos. ¿Qué plantas? Uy, ¿sabés que se murieron? Acá tenemos sus cactus, señor. Sus suculentas. La pasaron de agua. Pero bueno, pobre, ¿no? Más allá de todo esto, o sea, no vamos a ser prejuiciosos, posiblemente tenía el carné y justo tuvo la mala suerte que no encontró el carné, o andás a ver si también no se lo escondieron a propósito el carné, pero bueno, sí seguramente podrá recuperar la documentación, porque yo pienso que eso, la parte más allá de que no lo tengas en físico, en algún lado queda registrado que vos claro, estás. sí, Mi Argentina, de hecho, lo podés tener ahí. Y bueno, pero... Hizo todo lo posible por seguir, pero bueno, no zafó. Pero bueno, puede ser que son de su amigo Carlitos, que su amigo Carlitos sí tenía. ¿Cómo anda de Carlitos? Bueno, ahí está. Esa es una historia que les quería comentar, que hoy me pasó eso hoy. Es fresquito eso. Eso es fresquito. Es fresquito. Así que bueno, la nota está en el diario Nuevo Día. Está todo chequeado por la policía, chicos. Esto no es ningún bolazo. Me parece una historia de ficción, pero es de verdad. Pero no. Bueno, dicho esto, escuchamos un tema musical, 3 de la tarde, me levanta el pulgar allá el señor productor. Sí, señora. Batman está de aquel lado. Me imagino que vamos a escuchar algo alusivo. No lo hay. No, pará, yo no te voy a permitir que no haya tenemos un tema alusivo. Esos grupos raros, Picnic al costado del camino, se llama. Tenemos, ¿Cómo es la de Mi Flor? ¿Cómo es la de Los Viejas Locas, Cintita roja. Por favor, pero búscamela. Sí, sí, es verdad. Chicos, qué lento que están, yo podría ser su madre por edad. Y les tengo que buscar la que te traten así, Brian. Son los dos maleducados. No le están respetando a Claudia. Vos y vos. Sí. Batman y el tóxico del Hombre Araña que hoy se vino de rojo. El tóxico. Justamente ahí me había olvidado que hay un tema de intoxicados que habla de que hay una letra que dice ¿a quién le importa si yo cuido mi flor? Claro, esa. Me encantan las referencias barriales que tiene desde Colapinto hasta el rock barrial. Tiene todo. Soy un abanico yo. ¿Por qué soy un abanico? Claudia Rato. Yo quiero escuchar un tema de El Abrazón con Colapinto motorizado. Ahí va. ¿Por qué te pensás que la elegimos a Claudia para que esté acá de Coco diciendo? Porque sabe todo. Tirame un tópico arriba de la mesa. Yo soy licenciada en charlas de café, chicos. Yo tengo una maestría en bolazo. Y después todavía faltan los ñoquis de perejil y huevo que va a hacer Claudia antes del cierre del programa. Olvídate. Hoy me dijeron, Claudia va a tirar los de polenta. Yo dije, no, otra vez no. Son muy buenos los de polenta, no me saben valorar. No me olvidé. De papas son los ñoquis. Dale. A nadie importa si yo cuido mi flor. Yo la protejo contra el viento. La riego un poco y la llevo al sol. Y con su fruto intoxicado estoy. Y por las calles voy, intoxicado estoy. Y por las calles voy. Un mezcalito que te va a gustar. Con su veneno ella juega. Una flor muerta como las demás. Que con su fruto intoxicado estás. Y por las calles vas, intoxicado estás. Y por las calles vas. Charuto.
la llevo al sol y con su fruto intoxicado estoy. Y por las calles voy, intoxicado estoy. Y por las calles voy, bien intoxicado estoy. Y por las calles voy, intoxicado estoy. Y por las calles voy. No importa si yo cuido mi flor. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol,
te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Acompaña tu tarde con la mejor selección de rock nacional. Artistas y bandas que en esta primavera 2024 suenan un cambio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal.
Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Sábado 9 de noviembre, los escribanos asesorarán en diversos temas importantes para vos y tu familia, como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir vehículos y a menores para viajar, uniones convivenciales, régimen patrimonial de vivienda familiar, donaciones, testamentos, compra-venta de inmuebles, sociedades, contratos y muchos temas más. Los notarios responderán tus preguntas y te brindarán la orientación jurídica que necesitas. Consulta al Colegio de Escribanos de tu provincia para más información. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día.